Piense por un momento en qué o qué usted espera de Dios. Estábamos cantando hace un momentito y decíamos, mi alma, Dios, esperará por ti. ¿Qué tú estás esperando de Dios? Me encanta cómo cantamos al Señor en esa alabanza, diciendo todo lo que es Dios y en todas las situaciones que podemos esperar en Dios. Y en todas, Dios va a estar con nosotros. ¿Cómo no sentirnos cada día animados a buscar al Señor sabiendo eso? Hemos estado hablando en estos días acerca de la oración, de cómo reavivar nuestra vida de oración, cómo seguir adelante en cada momento y venir al Señor en tantas situaciones como cantábamos hace un instante. Y estábamos viendo 3 lecciones que nos dejó el Señor acerca de la oración. Mateo capítulo 6, a partir del verso número 5. Y vimos la primera de esas lecciones, la que encontramos en el verso 5, cuando nos llama a desarrollar una vida de oración con sinceridad, una vida de oración caracterizada porque venimos al Señor con lo que nosotros somos. Y a veces queremos transformarnos cuando oramos. Y a veces queremos como si le estuviéramos diciendo al Señor, yo estoy aquí pero no soy yo, en este momento soy otro. O si quisiéramos esconderle algo al Señor o decirle algo al Señor que Él no sepa de nosotros. Pero el Señor todo lo sabe, el Señor nos conoce. Importante poder tener ese balance, como decía nuestro hermano Garibaldi, no solamente de decir, yo conozco a Dios, sino de poder estar seguro de que Dios me conoce. Y entonces conversar con Él, conversar libremente con el Señor cuando oramos, conversar a través de su palabra. Porque yo puedo venir con mis palabras al Señor, pero ya yo tengo la palabra del Señor con la cual Él quiere instruirme y en la cual yo puedo conversar con Él. Pero Mateo 6 no solamente nos da esa lección de la sinceridad, sino que tiene 2 cosas más para nosotros y que yo quiero que continuemos estudiándolas y viéndolas de forma tal que podamos despertar cada día nuestra vida de oración. Así que ve conmigo una vez más a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer el texto completo una vez, los versos del 5 hasta el 8. Dice la palabra del Señor allí, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra la libertad que tenemos de venir a ti y la fidelidad que tú tienes al conocernos. Nuestra oración en este momento es que quites cualquier distracción que impida que tu palabra sea predicada y recibida, de forma tal que tú nos hables y podamos seguir adelante. Por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. En el versículo 6 de este capítulo 6 de Mateo encontramos una segunda lección. Pero el Señor sigue mostrándonos allí, antes de entregarnos eso, algunos contrastes que son importantes para nosotros. Él aquí continúa contrastando quién ora. En el versículo 5 él dice, no oren como los hipócritas. Y aquí él nos está diciendo cómo debe ser nuestra actitud al orar. Y luego también él contrasta cómo debe ser la oración. Mientras unos oran públicamente para llamar la atención, aquí él dice, ora tú de manera secreta. Y al decirnos eso contrasta también un escenario. Algunos quieren orar abiertamente para que todos lo vean, y el Señor dice, ora tú de manera
personal. También contrasta la audiencia que recibe la oración. Mientras en el versículo 5 unos están orando para ser visto por los hombres, aquí en el versículo 6 él dice, ora para ser visto por Dios. Estas 3 lecciones nosotros las podemos ver como una lección negativa, no oren de esta manera, y 2 lecciones positivas, oren de esta manera. Ya vimos la primera lección. En la segunda lección, entonces, él comienza a decirnos cómo yo voy a orar. Él primero nos dijo, deben orar con sinceridad. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa oración sincera? El versículo 6 dice, se desarrolla de manera privada. Es por eso que él dice, cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. La oración es una práctica privada, pero para hablar de la práctica privada, primero yo quiero hablar de qué no significa que la oración es privada. Y en primer lugar, no significa que no podemos orar en público. Algunos hermanos muchas veces me dicen, yo puedo orar yo solo, pero me da miedo orar en público. Otros dicen, yo oro, pero está bien entonces que oremos públicamente delante de todo el mundo. Que nuestra oración sea privada no está apuntando a que no podamos orar de manera abierta delante de los demás. Si hacemos eso o si tomáramos ese pensamiento, estamos obrando francamente de manera contraria a lo que enseña la palabra de Dios. A lo largo de toda la Biblia vamos a ver personas que oraron en público. Y pudiéramos pensar en algunas oraciones. Moisés oró al Padre delante de todo el pueblo diciendo, Padre, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Podemos pensar en Nehemías, en Esdras, cómo oraron públicamente delante del pueblo para impulsarlos a la obra del Señor. Jesús oró en público. Recuérdate que cuando iba a repartir los panes y los peces, dice la Biblia que tomó lo que tenía en las manos y dio gracias, oró delante de todo el mundo. Y lo vemos constantemente orando también delante de sus discípulos. Pero la iglesia también oraba en público, de forma tal que otros podían ver lo que ellos estaban haciendo. Entonces, una oración privada no implica una prohibición de orar en público, pero tampoco implica que tiene que ser en un lugar encerrado. No, yo tengo que orar en un cuarto encerrado porque dice aquí que entre a tu aposento y cierre la puerta. Aunque la palabra aposento aquí significa o señala la habitación interior de una casa, una despensa pudiera ser, lleva el sentido de una habitación ubicada en un lugar escondido de una casa. No necesariamente nos está llamando aquí a que solamente oremos en ese lugar. Si usted tiene un cuarto donde usted puede estar tranquilo sin que nadie lo moleste para orar, aprovéchelo, porque no hay una cosa más deliciosa al orar que la quietud. Pero no está diciendo que solamente debemos orar así. De hecho, las casas de este tiempo, cuando el Señor estaba hablando, eran casas pequeñas de barro y de techo de paja, que probablemente tenían una sola habitación. Era un solo salón para todo. Entonces sería contradictorio que Jesús le dijera a ellos, tú tienes que buscarte un cuarto solo para orar, cuando las casas de la época que manejaba esta gente no lo tenían. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús con esto? Se está refiriendo a que nuestra oración tiene que ser una práctica íntima de nosotros con Dios. Yo no estoy orando para que el otro me vea, yo estoy orando para que Dios me vea. Si yo pensara solamente tiene que ser en un lugar cerrado, no pudiera cumplir el mandato de orar sin cesar. Porque usted no puede pasarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ni los 365 días del año trancado en una habitación orando. La vida propia y las tareas que tenemos que ejercer delante del Señor no nos lo permitirían.
Pero al tener la libertad de orar en cualquier lugar, podemos cumplir con lo que Él nos pide, orar sin cesar. Además, imagínate eso, tú estarías sindicando la presencia de Dios a un solo lugar. Estarías diciendo, yo tengo que estar aquí encerrado porque solamente aquí está la presencia de Dios, y no es así. La palabra de Dios nos enseña que la tierra está llena de la gloria de Dios, dice Isaías capítulo 6. El Salmo 139 dice que no hay ningún lugar donde tú te vayas que vayas a estar fuera de la presencia del Señor. Entonces podemos orar en todo lugar. No está diciendo, no es una prohibición a orar libremente y en un lugar abierto. Además, cuando tú miras a Jesús orando, dice la Biblia que Jesús oró de manera íntima, pero en ninguno de los lugares fueron lugares encerrados. Dice la Biblia que se iba al monte a orar. Estaba a cielo abierto, pero en un lugar íntimo, donde solamente estaban allí Él y Dios. Esta frase que aparece aquí en este versículo 6, cuando nos dice, entra a tu aposento, es una ilustración de la manera en cómo debemos orar. La idea que tenemos aquí presente es que tenemos que desarrollar una vida de oración íntima en nuestra mente y nuestro corazón, que se conecte con Dios. Me gusta lo que dice William Hendrickson, un comentarista bíblico, hablando de este texto. Él dice que esta frase es una ilustración para señalar más el lugar, la actitud de nuestro corazón. Como tú oras al Señor, ¿qué tú estás buscando al orar? ¿Estás buscando crecer en intimidad o estás buscando crecer en popularidad delante de los demás? El pensamiento que hay detrás de esta frase no es lo escondido, sino lo sincero. Es qué tan íntimo es tu corazón en tu relación con Dios. Eso es lo que está buscando aquí. Es por eso que la oración tiene que ser una práctica privada, íntima. Quizás la palabra íntimo lo describe mejor. Es algo entre tú y Dios. Es buscar una conexión entre tu mente y la mente de Dios, entre tu corazón y el corazón de Dios. Es algo íntimo donde tú te dedicas a escuchar qué tiene Dios para mí, donde tú te dedicas a dejar toda tu carga a los pies de la cruz del Señor, sabiendo que Él está escuchándote aún en lo íntimo, allí. Yo tenía un amigo en mis años de universidad que me decía, él tenía que tomar un tramo bien largo desde su casa hasta la universidad. Y él me decía que él hacía su devocional y tenía su tiempo de oración en la guagua. Yo no podía entenderlo porque yo decía, pero ¿y cómo es posible? Mientras el cobrador va voceando, Marión, feria, Marión, chofer, déjame. Y la bulla en la guagua y todo. ¿Cómo es posible que tú tengas tu tiempo de intimidad con Dios ahí? Y él me decía, no, ya yo he aprendido. Yo lo dudo, pero bueno. No quiere decir que yo no pueda en algún momento orar si estoy en la calle, porque puedo orar en todo lugar. Que yo pueda ir en la guagua leyendo mi Biblia, eso está muy bien. Pero la quietud es una parte esencial para desarrollar una vida de intimidad con Dios. De tú poder escuchar a Dios, de tú poder captar lo que Dios quiere decirte cuando tú oras. Entonces, mi hermano, para desarrollar tu vida de oración, trata, procura, sé intencional en tener una vida de intimidad con Él. La oración es una práctica íntima, es una conversación. Lo que significa entonces que cuando la Biblia nos llama a desarrollar una vida de oración privada, nos está llevando a entender que la oración es algo entre tú y Dios. Nadie más tiene que ver con eso. La oración es una práctica entre tú y Dios. Tú vienes a hablar con Él, tú vienes delante del Padre a pesar de las situaciones que te rodean.
Es una conversación donde tú depositas toda tu vida delante de Él, entendiendo que nadie más tiene el derecho de recibir lo que tú estás trayendo, ni tiene la posibilidad de darte lo que tú estás buscando. Eso es algo entre tú y Dios. Tú no vienes a orarle a nadie, tú vienes a buscar a tu Padre celestial. Nadie más puede ministrar tu corazón, ni llenarlo, ni hacerte descansar que como lo hace el Señor cuando tú vienes a Él orando. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, ¿y qué va a pasar? Yo los haré descansar. Yo no te puedo dar descanso. Tu esposo no te va a dar descanso, tu esposa no te va a dar descanso, te va a dar más trabajo. Tus hijos no te van a dar descanso, eso es mucho menos. Pero dice la Biblia que al venir a Jesús en intimidad, en oración, Él te hará descansar. Él te hará descansar. La oración es entre tú y Dios, es una práctica íntima que nace del deseo de conocer a Dios. Y eso es otra cosa, que de la única manera que lo vamos a lograr es pasando tiempo con Él. Porque es importante despertar nuestra vida de oración, porque a través de la oración es la manera como tú vas a conocer a Dios. Pastor, pero yo leo la Biblia, continúa haciéndolo, con más intención cada día. Pero cuando tú solamente lees la Biblia, tú vas a conocer a Dios teóricamente. Pero cuando tú tienes una vida de oración, lo vas a conocer a Él íntimamente. Porque la palabra de Dios va a hacer efecto en tu corazón. Porque cuando tú vienes a orar de acuerdo a lo que tú has aprendido en la palabra y tú dejas que la palabra hable a tu corazón y tú derramas tu corazón delante de Dios por lo que tú has visto en su palabra, entonces tú vas a aprender verdaderamente quién es Dios y lo que Dios está haciendo contigo, para ti y a través de ti. Necesitamos venir con intimidad al Señor. Además, hermano, déjame decirte algo. Es la intimidad lo que garantiza que tú puedas venir y dejar todas tus cargas a los pies de la cruz. Piénsalo de la siguiente manera. Tú estás aquí en el tiempo de oración, 10 de la mañana cada domingo, y entonces tú vienes y te levantas a orar y comienzas a orar, Señor, perdóname, porque esta semana yo he pecado, porque yo hice esto, esto y aquello. Y todo el mundo te está escuchando. ¿Has orado así en algún momento de tu vida? Entonces necesitas tener una vida de intimidad con Dios, donde tú sabes que solamente Dios te está escuchando, donde tú sabes que Dios va a recibir tu pecado, no para juzgarte como lo haríamos los hombres, sino para ministrar tu corazón y aplicar su gracia a tu vida. La oración es entre tú y Dios, donde tú puedes traer todas tus cargas, todas tus ansiedades, como dice Primera de Pedro, sabiendo que Dios tiene cuidado de ti. Donde, como dice Filipenses capítulo 4, verso 6, tú puedes venir al Señor con todas tus peticiones, cosas que tú no dirías delante de los hombres. Tú necesitas venir en intimidad con Dios. Por medio de la oración íntima y de la comunión, tú vas a disfrutar de conocer los secretos de Dios. Mira lo que dice el libro de los Salmos. Salmos capítulo 20, verso 14. Un texto maravilloso que habla de la comunión del Señor. La comunión con Dios, Salmo 25, verso 14, la comunión con Dios, o la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estoy usando para predicar, dice, los secretos del Señor son para los que le temen. Esa palabra temen quiere decir para los que tienen intimidad con Él. Y mira lo que dice. Y Él les dará a conocer su pacto. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Tú quieres conocer lo que Dios tiene para ti? Entonces tú tienes que venir a Él en una vida de intimidad. Desarrollar una oración íntima. Sobre todo porque este verso 6 de Mateo capítulo 6 dice que esa oración será correspondida por Dios.
Porque dice el texto, vete a tu aposento, entra, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, ¿sabes lo que va a hacer? Te recompensará. Pero no solamente te recompensará, dice el texto, sino que mira cómo lo va a hacer. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará porque Él va a escuchar tu oración. Porque tú vas a poder escucharlo a Él. Él te va a recompensar públicamente lo que tú le estás pidiendo a Él en secreto. Aquellos que oran para ser vistos por los hombres, dice la Biblia, ya tienen su recompensa. Los hombres lo vieron, pero probablemente no van a tener respuesta a su oración. Pero cuando tú oras en intimidad, solamente entre tú y Dios, dice la Biblia, que Dios te recompensará. Y te va a dar recompensas eternas. Primera de Juan, capítulo 5, verso del 14 al 17, dice que Dios escucha nuestra oración y nos da en su voluntad lo que nosotros le pedimos. Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar con paz, hermano. La Biblia dice que su paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Pero tú solamente vas a obtener esa paz cuando tú íntimamente vienes a relacionarte con el Señor. Cuando tú aprendes a descansar en la intimidad con Él, Dios te va a dar lo mejor en su voluntad para ti. El libro de Santiago dice que todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre, de las luces, de aquel que es nuestro Padre Celestial y al que tú y yo estamos orando. Dice, Él nos va a recompensar. Mira lo que dice Efesios, capítulo 3, versículos 20 al 21. Texto maravilloso. Dios nos va a recompensar, dice Pablo allí, más grandemente de lo que nosotros podemos y de lo que nosotros imaginamos. Míralo de la siguiente manera. Señor, que mis hijos te conozcan. Y tú estás orando al Señor porque tus hijos conozcan al Señor. Y tú en tu mente dices, Señor, yo nada más quiero que ellos sean salvos. Pero el Señor los salva y no solamente los salva, sino que los lleva a tener frutos que lo glorifican a Él grandemente, porque Él te va a dar más de lo que tú pides y de lo que imaginas. Señor, ayúdame a cambiar mi carácter, porque yo tengo un problema X. Y un día tú te enfrentas a una situación y te asustas y dices, pero ¿y cómo es posible que yo hice eso? ¿Sabes por qué? Porque tú estás pensando de manera limitada, pero Dios está pensando de una forma más grande de lo que tú puedes y de lo que tú imaginas. Y Dios te va a prosperar cuando tú vienes a vivir en intimidad con Él. Mira lo que dice David Byrd. En su comentario de este pasaje, él dice, la recompensa en cuestión, hablando de cómo Dios nos recompensará, la recompensa en cuestión no es tanto un premio ganado o merecido como la consecuencia inevitable de nuestra piedad. En el caso de la oración, no hablamos con Dios en vano. Toda comunicación busca una finalidad, aunque sea solamente la comunión con otra persona. Ya vamos ganando. Solamente tener comunión con Dios, ya vamos ganando. Pero Él dice, así es la oración. Para empezar, trae la gloriosa recompensa de una mayor comunicación con Dios, un adentrarnos a la intimidad con Él, un crecimiento de la comprensión de sus caminos y de su persona. Y luego nos proporciona el alivio de compartir nuestras preocupaciones y alegrías con aquel que mejor nos comprende. Una confianza de que es poderoso para concedernos las peticiones que hemos hecho con conformidad a su voluntad. No como yo quiero, no en el pensamiento finito de mi corazón, sino en la infinidad de la gloria de Dios. Es por eso que Pablo, hablando a los filipenses, les dice, mi Dios pues suplirá tus necesidades. Y aunque Pablo está hablando financieramente en aquel texto, es una buena ilustración,
Porque Él dice, Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo estoy pensando en los 100 pesos que me faltan, pero el Señor está pensando en darnos un gran tesoro, conforme a sus riquezas, en su voluntad, no en nuestro deseo. ¿Qué te impide, mi hermano, tener una vida íntima de oración delante de Dios? ¿Cómo estás orando al Señor? ¿Estás orando porque hay que orar o verdaderamente estás orando para cultivar una vida de intimidad con Dios? ¿Estás orando porque, venimos a la iglesia y aquí oramos, o verdaderamente cada día tú estás tomando un tiempo para buscar la intimidad con tu Padre Celestial? ¿Cómo tú estás orando? Eso es una gran pregunta. ¿Qué impide que tú desarrolles una vida de intimidad con Dios? Déjame decirte que el mayor impedimento no es geográfico, es espiritual. El mayor impedimento no es que tú no tengas un lugar oculto para orar. Vuelvo y te digo, si lo tienes, aprovéchalo. Aprovéchalo. Pero si no lo tienes, ese no es el impedimento para buscar una vida de intimidad con Dios. Porque los mayores impedimentos no son físicos, son espirituales. Las distracciones constantes de nuestra vida. La falta de concentración en la presencia de Dios es uno de los mayores impedimentos. Para mí la oración es una guerra contra mí mismo. Y yo quiero que tú lo veas así. La oración es una guerra y el enemigo principal eres tú. Porque cuando yo vengo a orar, mis hermanos, en mi mente vienen cosas que yo no sabía que estaban ahí adentro guardadas. Y enciendo reggaetón que yo escuché por la calle. Yo no escucho reggaetón. La Biblia dice que uno no debe odiar, pero yo odio el reggaetón con toda la fuerza de mi corazón. Y el dembow y sus derivados. No me gusta para nada. Pero cuando yo vengo a orar, yo no sabía que yo sabía tanto de cultura urbana como cuando yo vengo a orar. Porque es una guerra contra mí mismo, contra mi corazón, contra mi pensamiento. Es una guerra contra mis deseos. El cuerpo me dice, quédate un ratito más en la cama. Y el corazón me dice, busca intimidad con Dios. Y como buen cristiano, yo me levanto de la cama y me voy a orar. Pero entonces tengo que batallar para no dormirme en el mueble. Es una guerra. El impedimento para orar no es otra cosa que tu propio corazón, mi hermano. Que tu propio pensamiento. Y tienes que aprender a batallar con eso. Tienes que ponerte los guantes cada día y decir, me voy a embrujar contigo, pero voy a buscar a Dios. Necesitas orar cada día. Los pecados no confesados que se convierten en una pared que te separan de la comunión con Dios. Sé sincero y ven al Señor y dile, Señor, tú sabes que yo caí otra vez. Perdóname. Y dice la Biblia que cuando tú haces eso, fiel es Dios para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Sabes lo que eso significa? Restaurarte de forma tal de que tú puedas volver a buscar la intimidad con Él. Batalla contigo, mi hermano. No le eches la culpa al otro. El problema eres tú. Tienes que saber eso. Y tienes que disponerte a eso. Tienes que batallar con las motivaciones incorrectas de tu oración. Padre, dame. Cuando dice la Biblia que no recibimos porque pedimos mal, porque lo hacemos para nuestros propios deleites. La oración no se trata de ti. Dios te conoce. La oración se trata de tú conocer a Dios y someterte a su voluntad. O sea que tú puedes dejar todo eso a un lado. Este mismo texto dice, tu Padre lo sabe antes de que tú se lo pidas. Ora para conocer a Dios, mi hermano. Y conociendo a Dios, tú vas a poder traer todas tus cargas y tus peticiones delante de Él.
Pero no solamente tienes que batallar con tus motivaciones incorrectas, sino que tienes que batallar con tu falta de motivación. Son dos cosas diferentes. A veces yo quiero orar por la razón incorrecta, pero por lo menos quiero orar. Otro problema es que a veces no quiero, ni de manera correcta ni de manera incorrecta. Y cuando no tienes motivación, es el momento donde más necesitas caer de rodillas delante del Señor y decirle, aquí estoy yo. Porque es el momento donde el pecado te está comiendo y no te has dado cuenta. Cuando no tienes motivación, saca un momento, rompe el statu quo y dile al Señor, Padre, yo estoy aquí. Sé sincero, dile, yo no quiero. Díselo, yo estoy aquí obligado. El Señor te va a ayudar a seguir adelante. Y el Señor va a poner poco a poco en ti el deseo, la intención, la necesidad consciente de buscarlo a Él en oración. Tenemos que orar de manera íntima con Dios. Pon tu vida en sus manos, porque no hay otra manera de seguir adelante si no es buscando al Señor. Hay una lección más en este pasaje. Después que Él nos enseña que la oración debe ser sincera, que la oración debe ser íntima, privada delante de Él, nos dice, la oración debe ser directa. Es una conversación franca con Dios, sin dar muchas vueltas. Como dicen los muchachos de esta época, tú no tienes que marear a Dios. Ven a Dios sin mareo. Ven directamente al Señor. Mira lo que dice el versículo 7. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentidos como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. ¿Sabe lo que está diciendo? Ven directamente al Señor. Aquí le está marcando otro contraste importante en este texto. Él dice, no sean como los gentiles. Y cuando habla de los gentiles, no está hablando solamente de aquellos que no son judíos, sino de aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que su confianza no está puesta en Dios. La oración es un asunto de confianza. Tú no vienes para obligar a Dios, tú vienes a orar para aprender a confiar en Él y esperar en Él, como cantábamos. Entonces dice, no sea como los gentiles, porque ellos piensan que por su palabrería serán escuchados. Y el Señor quiere llamar aquí la atención de los judíos que lo están escuchando, porque recuérdate que en Mateo capítulo 23, Él dice que los escribas y los fariseos tomaban pretexto para hacer oraciones largas, para ser vistos y escuchados por los hombres. Él quiere que ellos sepan que eso que ellos estaban haciendo como una práctica de piedad se correspondía más con el mundo pagano que con el reino de Dios. Y la Biblia nos da ejemplo de eso. Recuerda Primera de Reyes capítulo 18, el profeta Elías está en el monte Carmelo en una competencia con los profetas de Baal y le dice, vamos a hacer 2 holocaustos. Y el que responda primero con fuego, ese es. Y dice la Biblia que los profetas de Baal invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Ponle por lo menos 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12. Y lo único que hacían era decir, Baal, respóndenos. Y el texto comienza a decir, ¿tú sabes lo que es 6 horas diciendo Baal, respóndenos? Y comenzaron a orar con frenesí, al punto que cogían lanzas y se cortaban hasta botar sangre diciendo, Baal, respóndenos. Y Baal no respondió. En el libro de los Hechos hay otra historia semejante. Hechos capítulo 19. Pablo está predicando en la ciudad de Éfeso. Y en su predicación enseña que la idolatría es mala. Y los efesios, que seguían a la diosa Diana y tenían su templo como algo sagrado, se enardecieron contra Pablo y comenzaron
a vociferar: grande es Diana de Éfeso. Y dice la Biblia que comenzaron a gritar ardientemente por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. No hubo ningún resultado. Nosotros estamos contaminados con esa cultura también. En el día de hoy tenemos monjes budistas que por horas repiten las mismas oraciones y tienen unas ruedas de oración. Y esa rueda de oración ellos le van dando vuelta. Y por cada vuelta que ellos le dan, van repitiendo la misma oración. Y la cantidad de veces que ellos oren y le den vuelta a la rueda, según ellos, eso le va ganando cada día más bienestar y más mérito delante de Dios. Eso no es orar al Señor. Dice aquí: no ores con palabrería. Los católicos, por ejemplo, tienen el rosario, que fue una práctica importada en la Edad Media de la vida musulmana, de estos monjes que se convirtieron al catolicismo y trajeron el rosario. Y el rosario no es más que una cuenta de todas las veces que tú tienes que orar lo mismo. No recuerdo exactamente la cuenta ahora, pero rezar el Ave María, el Padre Nuestro y la Gloria, muchas veces contando las bolitas. Eso no es orar. Eso no es orar. Las religiones de la nueva era tienen sus mantras, palabras o frases que repiten muchas veces hasta que la gente cae exhausta o en un éxtasis que pierden la conciencia repitiendo siempre lo mismo. Nosotros estamos llamados a no orar de esa manera. Jesús dice: no usen palabrerías vanas. Y nosotros solamente pensamos que la palabrería vana es hacer eso que ellos hacen. Nosotros también tenemos muchas palabras vanas cuando oramos, de las cuales tenemos que cuidarnos. De hecho, hablando de la nueva era, quiero hacerle un paréntesis. Y es que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos de esa palabrería. He escuchado muchos creyentes, muchos hermanos que vienen y me dicen: no, pastor, porque ahí hay como una buena vibra. O que me dicen: no, es que hay una energía positiva. Mis hermanos, esos son términos exportados de las religiones hindúes de la nueva era, que apuntan a todo menos a un significado cristiano. Cuando la gente habla de buena vibra, muchas veces, sin saberlo, quiere referirse al buen sentido o al buen trato de una persona, pero no sabe lo que hay detrás. Y es todo un mundo de ocultismo, es todo un mundo de una confianza ciega en todo menos en Dios. En un fruto que puede salir de tu propio corazón, cuando la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Cuídate de hablar con ese tipo de palabras. No te contamines. La buena vibra no es buena. Y la energía positiva tampoco es positiva, es negativa. Saca eso de tu vocabulario. Pero cerrando el paréntesis y volviendo a lo nuestro, Jesús quiere llevar a esta gente a entender que la oración debe ser directa. Una conversación directa de un hijo que viene a buscar a su padre. Desde que un hijo suyo viene y comienza a darle vuelta y a rodearlo y no le, como que no aterriza y no le dice: usted sabe, ¿algo quiere o hay un problema? Tú no tienes que hacer eso con Dios. Ven directo a Dios. La Biblia dice: no uses vanas repeticiones, dice la Reina Valera del 60. La Nueva Traducción Viviente dice: no uses para orar un parloteo interminable. Mi hermano, ven a Dios como tú eres. Dile al Señor las cosas llanas, como tú lo dices. Tú no tienes que disfrazarte delante del Señor. Aquí se está refiriendo a la acumulación de palabras que no te llevan a ningún lugar. Usted no ha conversado con gente que después que tiene media hora hablando, usted dice: pero él no ha dicho nada. O tú le dices: sí, pero dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el problema? Aterriza. Tú no tienes necesidad de hacer eso con Dios. Y estoy tratando de ser lo más llano posible para que podamos entender que yo no necesito venirle con cuentos a Dios.
Dios te conoce, hermano. Ven delante de Dios como tú eres. Tú no tienes que venir adornando tu oración con palabras que tú no usas. Dile a Dios las cosas tal como son. Muchas veces palabras aprendidas de nuestra cultura evangélica, pero que no tienen nada que ver con lo que tú estás orando. Palabras que simplemente saltaron a tu mente por la constante repetición en el ambiente donde te desarrollas. Ven a Dios de manera directa. Cuando nosotros hacemos eso, lo único que estamos haciendo es dejando que la vanidad de tu corazón domine tu momento de intimidad con Dios. Estás dejando que la hipocresía de tu pensamiento y tu corazón quieran disfrazar ese momento delante de Dios. Pero la Biblia dice que Dios te conoce. Cuando tú tienes una conversación confiada y directa con Dios, tú vas a venir a Él con confianza como un hijo que viene delante de su padre. Tú no sabes cómo decirlo, pero Dios te va a recibir. Y te ha dado la gracia de que si tú no sabes cómo decirlo, el Espíritu Santo va a decodificar esa oración para que la entienda. Cuando Mateo escribe aquí, no uses repeticiones sin sentido. ¿Sabe lo que está diciendo? Esa palabra, repeticiones, se refiere a cómo habla un tartamudo, que va a acumular sílabas sin sentido y sin necesidad para lograr decir lo que dice. Y si tú estás hablando con una persona que tiene una condición, tú no tienes ningún problema, tú lo toleras. Pero cuando tú estás hablando con alguien que para nada tiene que hablar así, por lo menos para mí es bastante molesto. Cuando vienen, mira, yo le digo, mira, vete, piensa lo que tú me vas a decir. Y cuando ya te lo tengas estructurado, ven. Imagínate entonces venir delante de Dios. Cuando Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y tú primero quieres venir con un sinnúmero de florituras y palabras. Dile directamente al Señor. Mucha palabrería no te deja venir al Señor con sinceridad. Ustedes saben que nosotros oramos con mucha palabrería. Nosotros comenzamos a orar, Señor, yo te pido, Señor. Señor, mira al hermano Lucinki, Señor. Señor, ¿por qué ese hermano, Señor? Palabrería. Porque acaso cuando tú estás hablando con alguien, tú le dices, Vilma, mire Vilma, excelentísima Vilma, yo le pido, Vilma, no. Tú le dices, Vilma, consígame algo y ya. Cuídate de no venir al Señor con palabrería. Para eso, mi hermano, tú tienes que saber que orar, así como es conversar con Dios, te va a demandar pensar en Dios. Piensa cuando tú vienes a hablar con Dios. Piensa. Muchas veces en mis tiempos difíciles, cuando yo estoy árido, cuando yo no tengo motivación o mis motivaciones son incorrectas, yo he tenido que recurrir a veces hasta orar con un lápiz y un papel y decir, hoy voy a orar por esto, por esto, por esto y por esto. Y cuando comienza toda esa locura que nos da al orar, entonces yo vuelvo a mi papel y digo, es por esto que tengo que orar. Porque a todos nos pasa en algún momento que nos dejamos envolver en todas esas cosas. Pero palabrería tampoco es que tú hagas una oración larga. Yo puedo pasar mucho tiempo orando. De hecho, dice la Biblia que Jesús oraba por una noche completa. Pero sí te voy a recomendar, hermano, que a veces estamos orando en el tiempo de oración. No te coges el tiempo para ti solo. No es que tú vayas a orar con mucha palabrería, pero dale chance a los que están orando también. En mi célula nosotros tenemos una ley. Y cuando repartimos las peticiones de oración, nosotros decimos, ore exclusivamente por lo que a usted le pidieron que orara. De manera precisa, para que todos podamos orar. Porque otra cosa que aumenta nuestra palabrería es que a veces vamos a orar para que el Señor nos provea. Estamos orando por provisión y terminamos orando por los problemas de cambio climático y la capa de ozono. No, hermano, no pongas en tu oración lo que no es el propósito por el cual te estás conversando con Dios.
No es que orar por el cambio climático está mal. Lo que está mal es dejar el propósito de tu conversación con Dios para alargarla con mucha palabrería. Ora al Señor por lo que Dios ha puesto en tu corazón y por las necesidades, por las peticiones, por las ansiedades que no te dejan buscarlo. Pero ora directamente al Señor. No tienes que dar mucha vuelta. Orar con palabrería significa también orar todo el tiempo lo mismo. Te voy a poner otro ejemplo de eso. Vamos a comer y estamos todos sentados a la mesa. Y entonces tú vas a orar. Señor, gracias por la comida. Bendice la mano que la hicieron, bendice la mano que la prepararon. En el nombre de Jesús, amén. Y somos capaces de 5 años comiendo, 5 años diciendo lo mismo. Llega un punto que se convierte en palabrería, que no es más que poner un check a una práctica que tú entiendes que debes hacer, pero no hay una sinceridad en tu gratitud al Señor. Una oración directa te va a llevar a disfrutar la conversación con el Señor. Te va a llevar a pensar en Dios. Te va a llevar a pensar cómo está tu vida delante de Dios para saber, Señor, que yo te voy a traer. Te va a llevar a ser consciente de que tú tienes un problema y de que tú tienes que hablar con Dios de ese problema. Pero te va a hacer consciente también de que Dios está obrando en ti y que tú quieres darle gracias a Dios por eso que Él está obrando en ti. Sin vuelta. Dile al Señor lo que tú tienes, con sinceridad, que hablar con Él, procurando una vida de intimidad con Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nuestro gozo al orar no sea decir, yo he orado hoy por 3 horas, pero no le has dicho nada a Dios. Dios quiere que nuestro gozo sea que al orar, no importa si oramos 10 minutos, no importa si oramos 20 minutos, no importa si oramos 2 horas, Dios quiere que al orar nuestro gozo sea que podamos decir, he disfrutado de la presencia de Dios y he crecido en intimidad con Él. Dios quiere que ese sea tu gozo. Procura eso en oración. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 razones principales para eso. Versículo 7. No te hagas semejante a ellos, dice el texto, porque ellos creen que van a ser escuchados por su mucha palabrería. Sé directo, porque tú no tienes que convencer a Dios. La oración no es para doblarle el pulso a Dios. No es yo voy a orar esto para que yo lo haga obligado. No. Tú no tienes que convencer a Dios. La oración es para tú conocer a Dios y para tú someterte a la voluntad de Dios. La oración es para tú conocer a Dios y aprender a depender de Dios. La oración es para tú entender que Dios es soberano. Pastor, pero si Dios es soberano, entonces yo no tengo que orar porque Él va a hacer las cosas como Él dijo. Sí, Él lo va a hacer como Él dijo, pero cuando tú oras, tú aprendes a someterte a lo que Él dice. La oración es para aprender a depender de Dios. Tú no vas a convencer a Dios, ni vas a cambiar el curso de la voluntad de Dios. La oración es para hallar quietud delante de Dios, para hallar fortaleza en su carácter, para hallar fortaleza en lo que Dios ha determinado. La oración es para tú procurar conocerlo a Él en santidad para ser más santo. La oración no se trata de que Dios haga lo que tú quieres, se trata de que nosotros aprendamos a hacer lo que Él quiere. Tú no vas a convencer a Dios. Tú no tienes que venir con mucho cuento. No lo vas a convencer. Y no te estoy diciendo con eso que no ores repetidamente por algunas cosas. Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, sudando lágrimas, gotas de sangre, diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo algo, pero ayúdame a someterme a lo que tú digas. La intimidad de la oración no es para doblarle el pulso a Dios, es para someternos a Dios. Y otra razón para hacer esto, mis hermanos, es porque Dios no necesita que tú le digas las cosas. Él lo sabe todo.
¿Cómo termina Jesús hablando aquí? Su Padre sabe. En este mismo texto, cuando Él habla de la ansiedad, en el mismo contexto de la oración, a mí me gusta que Él dice, tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial, dice Jesús, sabe lo que tú necesitas. ¿Cuándo? Antes de que tú se lo pidas. Dios lo sabe. Pastor, si Dios lo sabe, ¿para qué yo tengo que orar? Esa es una excelente pregunta. Me imagino que en algunas ocasiones usted se la tiene que haber hecho. ¿Para qué yo voy a pedir eso si Dios lo sabe? ¿Sabes para qué vamos a pedir? Para dejar esa carga en la cruz del Calvario y descansar. Vamos a pedir para decirle al Señor y mostrarle al Señor, mi vida depende de ti. Yo no tengo que pedirle a nadie más, yo te pido a ti. Vamos a pedir para confiar en Él. Vamos a decirle, Señor, yo sé que tú lo sabes, pero yo también quiero que tú sepas que mi dependencia está puesta en ti y no en nadie más. Ora de manera directa al Señor, porque Dios sabe todo lo que tú necesitas. Al orar hay 3 grandes retos para nosotros. Número 1, ora con sinceridad. Procura una vida de intimidad delante del Señor y ven al Señor de manera llana, como tú eres, directamente a tu Padre Celestial. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios va a recompensar tu oración. No es un negocio, pero en su gracia Dios va a recompensar tu oración. No es una obligación, Señor, yo pasé tantos años orando y tú no me contestaste, pero Él te va a recompensar. De alguna manera te va a recompensar en su voluntad. Dios va a recompensar tu oración. Así que no te canses de orar, hermano, pero redirige bien tu tiempo de oración. No dejes de venir al Señor y si no lo estás haciendo, comienza, pero enfócate, enfoca el propósito, enfoca la razón por la que tú estás orando. La razón es una vida de intimidad con Dios, conocer a Dios, someterte a Dios y de ñapa disfrutar de su recompensa. Así que ven a Dios en oración y tal como dice la palabra, ora por todo. Y el Dios de paz te va a recompensar, guardando tu corazón en cualquier situación.